Ok, chicos, comencemos. Buenas noches a todos. Vamos a ver la clase número 7, que es la parte final del derecho comercial. Como ya ustedes lo saben y lo hemos reiterado, son 3 unidades. La unidad 1 fue todo lo que es la introducción al derecho, la unidad 2 es el derecho comercial y la unidad 3 es el derecho internacional. Hoy terminamos con lo que es el derecho comercial. ¿Se acuerdan que vimos todo lo que era la ley comercial, la ley mercantil, la prelación, la costumbre? La clase pasada vimos todo lo de la persona esencial del derecho comercial, que es el comerciante, quién era comerciante, quién no lo era y cuáles eran los motivos, la importancia de determinar cuál es. Ahora vamos a ver un cachito que falta, cachito no porque sea un cacho, sino porque es poco, es el final del derecho comercial, son una serie de contratos, y después vamos a ponernos de acuerdo con la actividad para el control 2 que vamos a hacer la próxima semana. Así que es importante que estén hasta el final. Ok, derecho comercial. El final es el contrato de compraventa. El contrato de compraventa es la esencia de donde parten los demás contratos en el derecho comercial, en el derecho mercantil, como lo llaman otras legislaciones, y como siempre hacemos con los contratos, perdón, con los conceptos, vamos a dividirlo para que lo podamos comprender mejor y lo podamos interiorizar. ¿Dónde está este? Está en el artículo 1793 del Código Civil, el contrato de compraventa. Recuérdense que el derecho mercantil también se regula por leyes del Código Civil. Acuérdense que están las leyes mercantiles, comerciales, después está el Código Civil, después viene la costumbre en derecho mercantil. Entonces, el concepto de contrato de compraventa. Obviamente es un contrato, aunque suene redundante, hay que decirlo, un contrato de compraventa es aquel contrato, que es un contrato, una manifestación de voluntad de acuerdos, en la que hay dos partes. Una parte tiene la obligación de dar, de entregar la cosa, es decir, la cosa cambia de posesión, ya no es mía, se la cedo a otra persona, una obligación de dar. La otra parte tiene una obligación de pagar en dinero, ¿ok? Lo normal de una compraventa. Ese dinero lleva el nombre de precio. ¿Ok? Entonces, el concepto de compraventa es lo que ustedes se imaginan, tal cual. Es un contrato entre dos partes en la cual una se obliga a dar, otra se obliga a pagar en dinero y ese dinero se llama precio. Ahora bien, el contrato de compra-venta pasa a ser mercantil o comercial cuando hay nuestra querida palabra, el lucro. Es decir, yo compro para vender más caro. ¿Ok? Eso sería en esencia lo básico del concepto del contrato de compra-venta, lo que ya ustedes, si bien tal vez no dividido en conceptos, sí lo manejan. ¿Cuáles son las características de la compra-venta comercial? Primero, la primera característica es consensual, es decir, el mutuo acuerdo de las partes para llegar a ese fin. Yo estoy de acuerdo en entregar la cosa, que jurídicamente se llama la cosa, y la otra parte está de acuerdo en pagar por la cosa. Estamos, por eso es consensual, es decir, se llega a un pleno acuerdo. Lo segundo es el consentimiento. El consentimiento es, aparte de esta demostración de voluntad de que quiero hacer el contrato, es tener claro dos cosas. Tener fijo lo que es la cosa que vamos a entregar, ¿ok? Y el precio que vamos a pagar. Yo no puedo hacer un contrato de compra-venta donde no sé efectivamente cuál es la cosa sujeta de la venta, ni tampoco puedo firmar un contrato donde no está claro el precio. ¿Ok? Esa es la segunda característica. Las dos principales características son esas dos, que es consensual y que hay consentimiento. ¿Consentimiento sobre qué? Sobre la cosa y sobre el precio. En algunos casos es solemne, es decir, cuando la compra-venta, este contrato, necesita bien sea de ser una escritura pública o de hacerse ante notario. ¿Ok? Solo en algunos casos, dependiendo de qué tipo de venta sea. Pero mínimo va a tener el piso de las dos, de consensual y de el consentimiento. Ahora, esas son las características, pero estos son los elementos de la esencia, es decir, vamos a desmenuzar lo que son las características. Como ya habíamos visto, la cosa. La cosa tiene una serie de características. Primero, tiene que ser
comerciable. ¿Quién cree saber qué significa que esta cosa sea comerciable? ¿Quién se Como que anima? se puede vender, Ya por que ahí va, que ¿Que se se puede le pueda vender. poner un precio? También, pero Está en condición. Necesidades básicas con las cuales se pueden comerciar. claro, lo que ustedes dijeron efectivamente son elementos de que sea comerciable, pero lo que en sí quiere decir el concepto comerciable es que sea algo lícito, que esté permitido por la ley vender. Es decir, yo no puedo vender a un recién nacido, no puedo vender a una persona. En Roma se podía, pero recuerden que en el derecho romano las personas eran consideradas, los esclavos eran considerados cosas, ¿ya? Pero en la actualidad no sucede así. Entonces, que la cosa sea comerciable, es decir, que sea lícito, que esté permitido por la ley esta venta. Es decir, no puedo vender drogas, no puedo vender personas. Todo lo que la ley prohíbe no es comerciable. Lo que la ley permite es comerciable. Por lo tanto, asocien el término que la cosa sea comerciable a que sea lícito, que no esté prohibido por la ley. Lo segundo, que sea determinada o determinable. Parecieran lo mismo, pero no es. Determinada es que en el contrato de compra-venta yo especifique efectivamente qué es lo que estoy vendiendo. ¿Ok? Estoy vendiendo una bicicleta marca tal, de color tal, bien determinada. Pero puede que a futuro yo haga una venta de algo a futuro, entonces ahí tendría que ser determinable. Por ejemplo, ya, perfecto, yo voy donde un, no sé, un pintor muy famoso y le digo, ¿sabes qué? Te compro tu próxima obra. ¿Ya? Hacemos el contrato. Obviamente esta cosa en el momento no existe, pero sí es determinable. ¿Por qué? Porque ponemos las características. Va a medir tanto por tanto, va a ser con estas señales que el mismo contrato tiene que tener, si bien ahora no se determina, es determinable. Lo mismo que cuando usted compra un mueble, ¿qué le van a hacer? Usted dice, ¿sabe qué? Quiero que sea de este color, que tenga estas medidas y esta funcionalidad. Eso queda en el contrato. Por lo tanto, eso significa que es determinable, que si bien no existe ahora, a futuro puede determinarse. Y ahí vamos con lo otro, debe existir. La cosa se presume que existe al momento de la compra-venta. Si fuera algo determinable que se va a construir después o se va a realizar después, si esto no se llega a ejecutar, el contrato se toma, la cosa se toma como que no existió y el contrato se toma como que no existió, salvando lo que podrían ser las responsabilidades civiles por incumplimiento de contrato. Pero al comienzo, si la cosa no existe, el contrato no va por ende a existir. Esas son las tres características principales de las cosas. Comerciable, que sea lícito, determinado o determinable, que yo sepa qué es o pueda determinar a futuro qué es, todo especificado en el contrato, y la otra es que deba existir. Profe, ¿Sí? se refiere a cosa como bien o servicio, ¿cierto? No. Esta es la cosa tangible. Lo que pasa es que Ok. te explico, Tania. En derecho, sé que en el lenguaje normal la cosa suena como la cosa, como que no sé decir el nombre, esa cosa, no. Pero en derecho, efectivamente, inclusive la ley lo establece como cosa, la cosa es material. De hecho, hay cosas muebles o hay cosas inmuebles, ¿ok? No es un servicio. Si yo te contrato a ti, no sé, porque eres un cantante, eso no es una cosa. Esto es un contrato de compra-venta, donde la posesión cambia de mano. ¿Sí? Ok, perfecto. Súper. Gracias, solo para confirmar. Perfecto, Tania. Igual cualquier consulta, interrumpan nomás. No hay ningún problema. Segundo, el precio. La otra esencia de toda compra-venta, obviamente, es el precio. Si no hay un precio, ese contrato puede ser de cualquier cosa, pero en una compra-venta. Puede ser una donación, un préstamo, lo que fuera, pero no una compra-venta. El precio puede pactarse en otros signos. Cuando ustedes ven en un contrato que dice UF o UTM, inclusive puede pactarse en moneda extranjera. ¿Ok? Así que el precio no necesariamente tiene que ser en pesos, pero sí tiene que ser un signo que lo identifique. ¿Ok? Y el típico caso en Chile es la UF y la UTM. Lo otro,
Lo mismo, determinado o determinable. Lo mismo que con la cosa pasa con el precio. Determinado es que yo hoy en ese contrato diga el valor son 3 millones de pesos. Ya, ahí quedó determinado. Lo otro que fuera determinable es que yo diga, ya, el precio en este contrato por esta cosa va a ser el valor de la UEF para marzo del 2022. Es decir, hoy no sé cuánto va a valer la UEF dentro de casi un año, pero el contrato mismo me da la forma de yo determinarlo a futuro. ¿Ok? Determinado o determinable significa eso. ¿Alguna duda con estos dos elementos? ¿No? Perfecto. Ok, eso sería en cuanto al contrato de compraventa o contrato de compraventa mercantil. Vamos con lo que se llama la comisión. ¿Ok? Para el derecho civil es un mandato, pero el nombre que tiene esto en el derecho mercantil o en el derecho comercial se llama comisión. Vamos a ver el concepto para que lo entiendan mejor. Ok. El contrato, el mandato mercantil, llamada comisión, en primer lugar es un contrato, que entendemos por contrato, es lo mismo, un acuerdo de voluntades entre dos o más partes que van apuntados hacia un hecho específico, lícito, por supuesto. Entonces, este contrato, hay dos partes. Está el comitente, es decir, la persona que otorga este mandato, ¿okay? Que otorga esta comisión, porque estamos hablando de derecho mercantil, para que gestionen las operaciones lícitas de él o de su empresa. ¿Ok? Lo que comúnmente la gente llama un poder mercantil, eso se llama una comisión. Un mandato mercantil es una comisión. Y por otro lado, si está un comitente que entrega el poder, obviamente tiene que haber un comisionista, que es aquella persona que se obliga a cumplir el encargo. Todo esto queda por contrato. Y hay un elemento muy importante que es la retribución. Por esencia, la comisión tiene que tener un pago por el servicio del comisionista. Si esto no tiene un pago, no es un mandato mercantil. ¿Ok? ¿Alguna duda con el concepto? Que después vamos a ver las características. Es más o menos lo que es el mandato en materia civil, pero esto va para fines específicos del comercio. Profe, disculpe, Sí, claro, cuéntame, Camila. ¿puede repetir la parte de la comisión, creo que fue? O, no, la retribución. ¿Sí era? La retribución, te explico, mira. Por ejemplo, en el mandato civil, ¿ok? Para que veas la diferencia. El mandato civil, tú puedes pagar cuando lo otorgas, o sea, darle un pago a la persona que lo va a hacer, o puede ser gratuito, ¿ya? Pero en el mandato mercantil, llamado comisión, para que efectivamente se configure este contrato, tiene que haber una retribución. ¿Qué es la retribución? El pago por los servicios. El comitente le entrega un poder al comisionista para que gestione ciertas operaciones, pero obviamente le paga. ¿Ok? Si no hay un pago, no hay un mandato mercantil como tal. Muchas gracias. De nada. Vamos a ver las diferencias entre un mandato civil y la comisión. Acuérdense, comisión es mandato mercantil. En cuanto a la remuneración, lo que justo consultaba Camila. En el derecho civil, este mandato puede ser gratuito o puede ser pago. Pero en la comisión, es decir, en el mandato mercantil, obligatoriamente tiene que haber ese pago, una retribución, es un contrato comercial. Lo segundo, el término de contrato por la muerte de una de las partes. Cuando yo otorgo un mandato civil, si me muero yo que lo otorgué o se muere la persona a la que le di este poder, el contrato se termina. Esto en materia civil. Pero en la comisión, en materia mercantil, va a haber dos supuestos. El primero es si la persona que fallece es el comitente, es decir, quien da el poder. Aunque ustedes no lo crean, el contrato no termina con la muerte del comitente, porque la otra persona hizo la gestión de los negocios,
y esta obligación va hacia los herederos de la persona del comitente. Ya es una forma de proteger la función o la labor o el trabajo que hizo el comisionista. Porque sería, imagínate una persona que estuvo un año haciendo un procedimiento, ya lo está por terminar y muere la persona del comitente, no pueden decir simplemente, ya, el contrato no existe. Quedaría en estado de indefensión la persona que trabajó durante un año. Entonces esta obligación la van a tener los herederos del comitente. A diferencia de que si el que muere es el comisionista, si muere el comisionista, ahí sí va a terminar el contrato. ¿Por qué? Porque el comisionista no pueden llegar los herederos a cumplir la misma misión, la misma función, porque tal vez no tengan las cualidades o la expertise para trabajar ese tema. No sé si me entienden. Cuando el comitente muere, los herederos responden por la función que hizo el comisionista. Pero si el comisionista muere, no hay forma de que... ¿Llevas mascarilla? Alguien tiene el micrófono abierto. Voy a sacar dos de la cocina. 3 y me convidan una, por favor. Ya, el comisionista, en caso de que él sea el que... Déjenme silenciar. No tengo... Tomar. A ver. En la Dafne, no profe. de acá del celu nomás a las clases. Ya. Ahí nos vemos. Desactivar audio. Perfecto. Tengo una consulta aprovechando la interrupción. Ya, Sí, Tania, también yo. cuéntame. Respecto a lo que decía el término de contrato, si el trabajo estuviera completo en su totalidad por Ya. parte del comisionista, ¿no le correspondería a los herederos recibir el dinero? No, es que te explico. Fíjate. Tú me preguntas si el comisionista ya hizo todo el trabajo y falleció. Claro, y muere. Lo que pasa es que si la persona ya hizo todo el trabajo, murió solo el comisionista, no estamos hablando de que murieron los dos. El mismo comitente va a recibir la acción hasta donde haya efectuado él. Si le faltaba solo la firma, él puede sustituir a otro comisionista para que termine este contrato. Ahora, si él lo terminó ya, efectivamente, el contrato ya se dio por finiquitado porque la persona se le contrata para un punto específico. ¿Sabe qué? Gestione esto. Y el dinero lo recibe, obviamente, el comisionista. ¿Tú me estarías hablando del supuesto de que murieran los dos? No, si ya comprendí, es más automático, la comisión es más directa. No Claro, debería quedar en el... Claro, exacto, porque cuando tú entras en un poder de comisión, es para fines específicos. El comisionante te otorga un poder para que tú realices tal acción. ¿Ok? Si tú en el trayecto mueres, obviamente no puedes heredar esa labor, valga la redundancia, a tus herederos, porque puede que tu heredero sea una persona de 18 años que no tiene ni idea de cómo hacer negocio. Entonces, al que otorga ese poder no le conviene. Pero si el comisionista hizo todo el trabajo y está casi por terminar, o a mitad, y muere el que otorga el poder, los herederos sí tienen que responder por este trabajo, porque va en beneficio de ellos. Profe, pero si el que muere es evidentemente el comisionista, y creo que es la pregunta que le hacían, si muere él, el trabajo está hecho y no le han pagado, ¿el comitente está obligado a pagar por ese trabajo igual? Mira, lo que pasa es que obviamente, y no solo en la parte de la comisión, todas las acreencias que tú tengas a favor, es decir, todo el dinero que a ti te deban, cuando tú falleces, se abre la sucesión del decuyus, que así se llama el muerto, todos los herederos podrían cobrar. Si eso fue, disculpa Tania, no entendí bien entonces tu pregunta. Lo que decía Cecilia es así, si la persona fallece y le deben dinero, no puede efectivamente los herederos ir en contra de la persona que les debe, por supuesto que sí. ¿Estamos? Sí, gracias. Ya. El otro punto es respecto a la revocación. La revocación es cuando tú el poder lo quitas, te retractas del poder. Aquí van a ocurrir dos cosas. En el mandato civil es absolutamente revocable en cualquier momento. ¿Ok? Tú puedes revocar la autorización, el mandato que le diste a la persona, y no pasa absolutamente nada porque por lo general este mandato civil, en la mayoría de los casos, es gratuito. En la comisión es un poco diferente. Tú, para revocar ese poder que diste, no es porque simplemente no quieres.
o lo quieres retractar, o es una pillería para no pagar. Son causales legales, es decir, el incumplimiento de parte de la persona que está realizando esta labor. ¿Cómo se ve ese incumplimiento? Que la persona no está gestionando bien, no está asistiendo, por ejemplo, a las reuniones que les tocan. Eso lo determina el juez. Tú puedes solicitar la revocatoria por incumplimiento. ¿Ok? Esto también es para proteger las labores y las funciones del comisionista, que a mitad el comitente no lo revoque porque simplemente lo quiso hacer. Ya esta persona me trabajó 6 meses, le revoco el poder y como no cumplió su labor, no. Tiene que ser por causas legales y la causa legal es el incumplimiento. Él le dio poder a una persona y la persona no está haciendo todo lo que debería hacer en su gestión. ¿Claro con la revocación? Es como un contrato de trabajo. Sí, podría ser un contrato de trabajo, siempre y cuando tú no cumples con la función, puede ser revocado. El clásico mandato civil y el clásico mandato de comisión. El mandato de comisión va a ser cualquiera que verse sobre alguna función del artículo 3 del Código de Comercio. Y el mandato civil es, por ejemplo, que usted está en su casa, está a días de casarse, y se da cuenta que ese día es el capítulo final de The Walking Dead, y dice, no, yo no quiero ir a casarme, y su mejor amigo va, y usted le da un mandato civil para que él vaya el día de matrimonio, y con representación, mandato ante notario, por supuesto, y él lo casa, lo que va a hacer que su matrimonio comience con muy buen pie, pero eso puede ser un mandato civil. Pero ya en serio, puede ser que usted esté fuera del país y por cuestiones de urgencia necesite casarse para asegurar la herencia de su cónyuge o algún otro elemento y pueda hacerlo a través de un mandato civil. ¿Ok? Ese es el clásico mandato civil. Aparte hay otros para hacer solicitudes más pequeñas delante de algún registro civil, alguna representación de algo. Y la comisión es efectivamente cuando son actos de comercio. ¿Ok? Igual qué pena que alguien se case en lugar como en representación de, creo yo. Pero es el episodio final de The Walking Dead. Lo vale. No, mira, es que puede ser, imagínate una persona, está a punto de morir y está en Alemania y por la pandemia no puede viajar. Si esa persona muere sin casarse, a su pareja que estuvo años con él sin casarse, esta pareja, si no está casada, no va a entrar en los herederos forzosos. Después tendrá que hacer un juicio para ver qué de esos bienes puede tener. Entonces, en ese caso, tendría que otorgar un poder, y en este caso sería sumamente útil que, aunque sea con representación, se casaran. Si fuera el Sugar Daddy, lo haría. Así como en los programas, las opiniones vertidas son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la de la clase ni la del profesor. Ok. ¿Quedó claro el mandato civil y la comisión mercantil? Perfecto. Respecto a la renuncia. En el mandato civil, ese poder que a mí me dieron, yo puedo renunciar siempre y cuando haya un plazo prudencial. Es decir, que de un tiempo más o menos en cuanto a la costumbre, a la sana crítica, de que la persona pueda subsanar y entregarse poder a otra persona sin que yo le cause un daño. Ahora bien, en la comisión, el mandato se puede otorgar, se puede renunciar siempre y cuando que la renuncia no cause un daño irreparable al comitente. Les doy un ejemplo de esto. Puede ser que una persona entregue un poder, una comisión, o sea, entrega al comisionista este mandato para que realice ciertas gestiones de su negocio. ¿Ok? La persona igual está en otro país, pero renuncia a este poder. Si yo renuncio a este poder, la persona que está fuera del país puede tener un daño irreparable. ¿Por qué? Porque va a tener muy poco tiempo para gestionar otra persona de confianza que se ponga al día y vaya, por ejemplo, a la reunión donde van a discutir los términos de algún contrato. Entonces, para evitar que la persona a la cual le fue otorgada este poder mercantil renuncie y deje al
al comitente en situación de tener un daño es que no puede renunciar, y si deja votada tal cual este contrato de comisión, puede ir la persona que otorgó el poder en contra de él por un daño civil. Es decir, las costas y todo lo que genere el proceso puede ir en contra de la persona que dejó literalmente votada el contrato de comisión. ¿Ok? La delegación. Delegación es cuando yo, que recibí un poder, lo delego en una tercera persona. Aquí va a actuar al revés. En el mandato civil se puede delegar. Por ejemplo, a mí una persona me da un mandato de carácter civil, yo lo puedo delegar en un tercero sin ningún problema para que éste lo haga. Pero yo también soy responsable de la actuación del tercero. Si yo le delegué esto a Pedro y Pedro lo efectúa realmente mal, lo deja sin gestionar, mandato civil obviamente, yo soy responsable. Pero en principio sí se puede delegar en materia civil, salvo que cuando a mí me entreguen el poder, este mandato esté expresamente prohibido, que el mandato diga, este poder no podrá delegarse en terceras personas. Eso en cuanto al mandato civil. Ahora bien, en cuanto a la comisión, es decir, el mandato mercantil, necesita la autorización expresa de la parte que da el poder, el comitente, al comisionista. ¿Ok? Es al revés. En el civil, si no está expresamente prohibido, yo lo puedo otorgar. O sea, lo puedo delegar en una tercera persona. Pero en la comisión es al revés. Tiene que estar autorizado para delegarlo en terceras personas. Es una forma de proteger, porque es un acto de comercio, es un acto mercantil. Entonces podría generar más problemas que un mandato civil. Profe, dijo que el comitente es quien tiene que dar esa autorización. Sí. Para que el comisionado. El ¿sí? comisionista. Comisionista, para que él pueda delegar, pero el comitente tiene que autorizarlo. ¿Eso? Claro, el contrato tiene que venir con la autorización. En cambio, en civil no es necesario que venga con la autorización. Y lo último es la responsabilidad. Si bien es cierto, la responsabilidad va a ser mayor en el caso del comisionista, porque es un acto mercantil, porque es un acto donde te están pagando por ejercer tu labor, no es menos cierto que el mandato civil también tiene una responsabilidad. El tener el mandato de una persona, aceptarlo, no es juego. Si tú no realizas las funciones como tienen que ser, como un buen, lo que se llama en el derecho romano, pater family, es decir, padre de familia, en el sentido de gerenciar los negocios como que fueran propios, tú puedes tener una responsabilidad, la cual obviamente va a ser mayor en el caso del comisionista porque puede tener un sentido de dinero. El error que tú cometas va a redundar efectivamente en el patrimonio del comitente. Esas son las características principales. ¿Alguna duda con alguna de ellas, de los elementos o del contrato en sí de comisionista, de la comisión? No confundan el término comisión como el que normalmente se ocupa en ventas, que si yo vendo tanto me dan una comisión de un 2%. No, esto es un contrato aparte, es similitud de nombres, pero no es lo mismo. Proseguimos. ¿Profe? ¿Sí? Perdón, respecto a la responsabilidad, entonces es casi idéntica en ambos casos, tanto civil como en la comisión. Sí, los dos tienen responsabilidad, pero va a ser mayor. No es que haya una tabla que diga el comisionista es tanto y el mandato civil. Los dos tienen responsabilidad, pero se presume que si yo te estoy pagando por algo, deberías hacerlo mejor, que ese es un mandato civil donde puede que te lo estés haciendo gratuitamente. Ok. Claro, y también influye que en la comisión tú puedes tener pérdidas grandes de dinero por efecto del comisionista, su mal obrar, entonces puedes inclusive demandarlo por daños y perjuicios. Muchas gracias. De nada. Vamos con el contrato de distribución o concesión mercantil.
Ok. Como lo hacemos siempre, vamos a ver el concepto dividido. Ok. Este contrato tiene dos nombres, o de distribución o también se conoce como concesión mercantil. Como todo contrato es un acuerdo de voluntades, todo lo que ya sabemos, que es entre dos empresarios. Estos empresarios tienen que ser jurídicamente independientes. Dos empresas jurídicamente independientes, en la cual uno se llama fabricante, productor o concedente, y el otro se llama distribuidor o concesionario. ¿Qué sucede? Uno compra más barato este producto con la condición de colocarlo en una zona determinada por medio de su propia organización. Un ejemplo para que lo entiendan. Hay una empresa de detergentes para lavar la ropa que tiene un buen número de ventas y es conocida en la región metropolitana y en el sur, pero en el norte no. Entonces, este empresario se pone en contacto con otro empresario que tenga una cadena de supermercados en el norte y le dice, mira, ¿sabes qué? Mi producto es conocido en la región metropolitana y en el sur, pero en el norte no. Vale, no sé, 3.000 pesos y yo te lo puedo vender a 2.000, tú lo vendes a 2.500 y por cada producto vas ganando esos 500 pesos, estamos hablando de volúmenes bastante grandes, te lo vendo más barato con la condición de que tú le des entrada a tus locales. ¿Qué gana con esto el fabricante? Ampliar su zona geográfica de venta, hacerse conocido, y por otro lado, el distribuidor gana que obtiene un producto a menor precio al cual puede sacar más ganancia con las ventas. O sea, entre los dos se ayudan. Yo pongo tu producto en mis locales, hago que sea mayor conocido, pero tú me lo vendes más barato. No confundan este contrato de concesión con lo que la gente llama consignación. La consignación es, te dejo esto acá, si se vende, maravilloso, si no, yo después lo paso a retirar. No, aquí es diferente. En la concesión, ya el distribuidor ya lo compró, ya lo pagó, ya es de él, lo que es que lo compra a un menor precio. ¿Alguna duda del contrato de distribución o concesión mercantil? Profe, ¿es lo que pasa como en retail también? Cuando En, yo agrego un producto nuevo, por ejemplo, como al stock, también como que llevo lo dejo más bajo, digamos, por así decirlo. O sea, va a depender, porque si el producto no es muy conocido y es algo nuevo, tú sí puedes negociar con con el otro empresario. Pero si es una marca que tiene un respaldo gigante, lo que es un nuevo producto, lo puedes vender un poco más bajo, pero oferta al público, no necesariamente con la otra empresa. Ya. Okay. ¿Profe? ¿Sí? Dime, Tania. ¿Se refiere jurídicamente independiente al hecho de que no sean empresas relacionadas? Sí, que no sea, porque en los contratos, si hay un principio total, es que no seas tú las dos partes. Es decir, si yo tengo la distribución tengo la empresa de estos detergentes que estábamos viendo, y a su vez tengo la del supermercado, me estaría haciendo yo el contrato mismo, me estaría vendiendo más barato. Tienen que ser personas jurídicas independientes, con RUT diferentes, con socios diferentes. Ya, gracias. Ok. Y por último, el contrato de franquicia mercantil, que es el clásico contrato que ustedes conocen de las franquicias. El concepto. Obviamente, aunque suene redundante decir que un contrato de franquicia mercantil es un contrato, siempre hay que ponerlo. ¿Por qué? Porque es el acuerdo de voluntades. Es un contrato donde existen dos partes, el franquiciante y el franquiciado. ¿Ok? Este franquiciante va a entregar los derechos de explotar comercialmente su marca. Es decir, yo te dejo usar mi logo, te dejo vender mis productos, te enseño a cómo hacerlos, es decir, lo que se llama el know-how, que es la forma de hacer del negocio, ¿a qué? A un riesgo determinado por la persona, por el franquiciado.
el cual paga una suma inicial y un porcentaje sobre las ventas. Este es el clásico ejemplo que me imagino todos están pensando de que es McDonald's. Ellos, como franquicia, puede ser un Starbucks, puede ser cualquier cosa, inclusive no solo de comida, ellos entregan el derecho a la persona, al franquiciado que compra, de tener un local estándar, con los mismos dibujos, con los mismos logos, con los mismos modelos, le enseñan a la forma de hacer este producto. Ustedes ven que si ustedes comen una hamburguesa en el McDonald's de Providencia, es lo mismo que coman en el McDonald's no sé, de Santiago Centro. ¿Ok? Te enseña, eso se llama know-how, que es la forma de hacer las cosas, y te dan el derecho a explotarlo comercialmente. Obviamente esto va a ir a riesgo del franquiciado. Si el negocio no funciona, es a riesgo de la persona que compró la franquicia, el derecho de franquicia, y en un territorio preestablecido. ¿Por qué? Porque no puede ser que tú compres los derechos de una franquicia y a los 2 meses tengas el mismo negocio al frente. Ustedes pueden decir, en el caso de McDonald's hay varios en Santiago Centro, pero es porque se hacen estudios de la población, más que todo la población flotante, que da para que hayan 2, 3 o 4 negocios de esa índole cerca. ¿Qué gana? Ya que se desconectó alguien, admitir. ¿Qué ganan estos? Para el franquiciante, recibe un pago inicial bastante oneroso y aparte va a recibir un porcentaje anual por las ventas. ¿Ok? Ese es clásico, el contrato de franquicia mercantil. ¿Y cuáles son las ventajas de esto? Obviamente, para el franquiciante es que va a extender su marca, la marca va a seguir creciendo, el prestigio va a seguir creciendo, no asume riesgos más allá de algo de prestigio de la marca si le va mal, pero monetariamente no asume riesgo, porque el franquiciado es el que tiene que poner su dinero, y va a obtener una ganancia. La primera ganancia cuando le paga por el derecho, y la otra van a ser las regalías sobre las ventas anuales. ¿Y qué gana el franquiciado? Que explota un negocio seguro. Si bien es cierto, en comercio no hay nada seguro, pero tú ya puedes saber, en base a los números de cómo se maneja esta misma franquicia en otros lados, puedes tener una presunción de cómo te va a ir a ti. Y lo segundo es que ya cuentas con una marca de prestigio. Te ahorras todos los años de dar a conocer tu propia marca, de extenderla, sino simplemente compras la franquicia. Este contrato es lo que ustedes conocen como el contrato de franquicia. Que por cierto, hay hartas franquicias buenas en internet, por si a alguno le interesa hacer algún tipo de negocios. ¿Dudas? ¿Consultas? Entonces, al fin y al cabo, Dime, Brian. al fin y al cabo es una vitrina. ¿Al fin y al cabo es qué, perdón? Una vitrina O sea, lo que pasa es de que, la franquicia. lo que pasa es que en cuanto a las franquicias, ellos te dan ciertos estándares para que todos los negocios sean iguales. Tú, por ejemplo, si tienes un McDonald's, no puedes llegar y pintarlo de verde con azul. Tiene que mantener los mismos colores, los mismos diseños, que no se note mayor diferencia entre un local y otro. A pesar de que uno pueda ser más grande o más pequeño, tienen que mantener ciertos estándares. Entonces se van replicando, como tú dices, como un espejo, se van replicando los modelos de este mismo negocio. ¿Alguna duda, alguna consulta? Profe, o sea, es como si yo entonces compro los derechos de una parte del derecho de la marca, poderla vender, pero tengo que regirme a las normas de ellos. ¿Cómo lo Sí. entiendo yo? Sí, exactamente. Por ejemplo, vamos con el mismo caso. Si tú compras una franquicia, ya ellos van y te preguntan ya primero, ¿dónde se quieren instalar? Y mira, yo me quiero instalar en la calle tal con tal, no, porque ahí tenemos uno muy cerca, y por la población que hay, no podemos por derecho tener cerca. Ya, lo ubican en una zona, que llegan los dos de común acuerdo, y cuando usted va a arrendar el local y a firmar el contrato, vienen de esa franquicia a verificar si cumple con las condiciones. Y dice, ya, perfecto, tú lo vas a hacer, te vamos a enseñar a hacerlo, pero estas son las condiciones. Tiene que medir tal cosa, tiene que tener estos colores, tiene que tener el diámetro, te enseñan a hacer el producto. Tú, si tienes una franquicia de, no sé, de McDonald's o de Starbucks, no puedes al día siguiente, porque a ti te dio la gana, ¿sabes qué? Voy a vender una pizza. Voy a empezar a vender pizza porque veo que la gente igual compra. No, tienes que tener ciertos parámetros. E inclusive, si tú te sales de esos parámetros, Cristian, te pueden revocar el contrato de franquicia.
Ok, profe. Delicado eso. Profe, una Sí, sí, consulta. claro. Dime, Brian. Profe, pero, por ejemplo, mismo caso de McDonald's, hay que seguir un reglamento, una norma. No, en Chile la hamburguesa no es igual que la que está en Estados Unidos y tampoco igual que la que está en Brasil, es totalmente distinta el tamaño y el sabor. ¿Cómo me explicas eso? O sea, lo que pasa es que te dan ciertas licencias. Por ejemplo, el McDonald's por darle un ejemplo, el McDonald's de acá lleva palta. Yo estaba en otros lados y el McDonald's, ninguna hamburguesa tiene palta. Los desayunos No, pues, varían, dan sí. por ejemplo, en Por Venezuela ejemplo, en y en Estados Colombia el Unidos, desayuno viene, tú puedes pedir desayuno en McDonald's y vienen con unas arepitas pequeñas. Entonces, eh, eso. pero te mantienes dentro de ciertos estándares. No es que tú puedes Ah, empezar a vender el tipo de helado que tú quieres o vender pizzas, ¿sabes qué? Ahora vamos a meter completos, porque no, tienes ciertos estándares donde moverte y si quieres hacer algún tipo de cambio, tienes que pedir la autorización. No es porque tú lo quieras, porque podrías perder el contrato, podría ser revocado con toda la pérdida monetaria que eso tendría para ti. ah, ya. Gracias. ¿Alguna consulta más? Ya, Sí, profe, espérame. dime. Entonces, en caso de yo hacer algo en un lugar, o sea, no sé, como usted dice, vender las arepitas en este local, ¿eso se tiene que duplicar en los demás locales? No, lo que pasa es que por lo general se mueven por áreas geográficas. Por Sí, áreas geográficas, eso lo entiendo. claro. Sí, Mm, más que todo por país. Lo estandarizan por país. Puedes tener ciertas cosas. Ahí McDonald's, no sé si creo que es en la India, que la carne es de otra cosa, porque ellos no comen vacas, porque son animales sagrados para ellos. Entonces, claro, tienen todo lo demás, pero ese producto lo cambian, lo modifican. En todo caso, eso va tremendamente preestablecido en el contrato. No dejan nada, me tocó ver una vez un contrato de eso, no dejan nada por fuera, así al libre albedrío de la persona, del franquiciado. Ah, ok, pues, ahora entendí todo. Ya, profe. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hable ahora. No voy a decir calle para siempre, pueden preguntar cuando quieran, así que... Veamos. Con eso terminamos la unidad 2 del derecho mercantil, el derecho comercial. Nos toca hacer me adelanté mucho, nuestro control 2, que es para la próxima semana. Vamos a hacer la misma metodología del trabajo y la disertación, pero con una salvedad. Una salvedad en cuanto a los puntos. Yo creo que el primero, por ser el primero, lo corregí, no sé, con el espíritu de Ned Flanders, pero no puede ser así. Entonces, este va a ser un poquito más con el espíritu del señor Burns. No, nunca tanto, nunca tanto. Pero van a cambiar ciertas cosas. El trabajo va a ser igual por grupo. No sé, ustedes me dicen si quieren mantener los mismos grupos o si se quieren reunir en grupos diferentes. El trabajo esta vez va a valer 3 puntos. La disertación va a valer 3 puntos. Y la pregunta va a valer 1 punto. ¿Qué va a variar? El trabajo sí o sí va a tener que llevar un índice, una conclusión o una introducción. Y el desarrollo, por favor, que no sea de 3 páginas, porque si es de 3 páginas, va a tener la puntuación de 3 páginas. ¿Ok? Lo otro, la disertación. La disertación ahora sube a 3 puntos. Y por favor, que sea disertación. Si son 3 puntos, ¿qué vale la disertación? Si alguien pone un PPT y lee el PPT, yo con mucho dolor no puedo poner más de 1 punto por leer un PPT porque la clase no es de lectura y ya es educación superior. Prefiero que pongan un concepto, se lo aprendan, lo expliquen con sus propias palabras y ni siquiera la disertación tiene por qué ser tan larga, pero por favor que no sea algo leído. ¿Ok? Y la pregunta, como siempre, va a ser 1 puntito. Ahí tendríamos nuestro control 2 para la próxima semana. Entonces, antes de darles los temas de qué trata, me dicen si van a continuar los mismos grupos, si quieren cambiar, si se enojaron y quieren cambiar de grupo. Ustedes me dicen. O si lo quieren Profe, conversar nosotros minutito. teníamos un fantasmita. Así, Edwin Maruri, ¿cierto?
Sí, miren, él no sé qué pasó, no apareció más, así que no se quedan ustedes. Pero ¿podemos ser 3 o podemos también agregar a alguien más? Que Que no la idea- recuerdo de cuánto era la cantidad de ya te digo. personas por grupo. Mientras tanto, los otros vayan viendo si van a mantener su grupo. Profe, tengo una duda, buenas noches. Hola, Yasmin. Profe, la pregunta que es por un punto es el puntaje para el grupo o es individual. No, sí, esa es para el grupo, porque perderíamos mucho tiempo si hago, no sé, 23 preguntas, una para cada uno, y demoraran un minuto, se nos iría casi 23 minutos, obviamente, en pura respuesta. La que sí es compartida es la pregunta del grupo, y lo otro, yo les dejo el libre albedrío para que ustedes me digan si quieren la nota grupal o si quieren individual. Obviamente la de la disertación, porque el trabajo va a ser grupal y la de la pregunta es grupal. Hubo gente que la vez pasada los benefició hacerlo en grupo, la disertación, y otras personas que no, que les bajó un poquitito la nota. Gracias, profe. De nada, Yasmin. La ideal es que sean, si somos 24, pero Edwin nunca viene, que sean 4 grupos de 5 y un grupo de 3, o se los dividen en 4, pero que no quede nadie por fuera y que ningún grupo pase de las 5 personas. Los escucho, chicos. ¿Quién tiene ya su grupo? Bueno, profe, nosotros parece que mantenemos el grupo. Sí, Sí, profe, nosotros también. ya, perfecto. Les voy a anotar en mi super tablet, así que espérenme un segundo. Está buena esa tablet. Sí, Sí, yo tengo la misma. sí, ven. Mire, se va la luz, se va el internet, pero no falle. Sí, aquí Con está. suerte no es papiro. ¿Un papiro? No, de hecho, si te fijas, el que dice iPad de iPad soy yo, pero me gusta más las cosas La escritas, vieja escuela. por supuesto. A ver, ¿quién sale primero? A ver, Florencia, ¿consultaste la Nosotros, próxima semana? profe. Sí, ¿quién habló? ¿Joana? Joana, sí. Ok, por favor. Entonces ustedes, Nosotros éramos grupo 1, los escucho. Pablo Pablo Contreras, ¿cierto? Contreras, sí. Florencia Fernández, creo. Tania Molina, Bárbara Faúndez. Dame un segundo. Bárbara Faúndez. Bárbara Faúndez, Tania Molina, Florencia Fernández, Pablo Contreras y Joana, ¿cierto? Joana Vázquez, sí. Perfecto. Ok. Segundo grupo. ¿Nadie? ¿O están negociando entre ustedes? Nosotros, Profe, profe, nosotros- estamos que nos falta uno solamente que confirme. El grupo de sería el de Yasmín López. Dame un segundo, Cecilia, te anoto a ti. ¿Ya? Cecilia Holguín, Yasmín López, Felipe Pérez, parece que es. ¿Sí o no? sí, Felipe Pérez, El Diego Ibacache. Ibacache, sí. Y nos faltaba el Sebastián, pero no ha contestado. Él es Sebastián Leiva, ¿cierto? Creo que sí.
Ya, pero él trabajó con ustedes en el grupo pasado. Sí. Ya, perfecto, entonces lo agregamos igual. Ustedes se encargan de comunicarse con él. Sebastián Leiva, perfecto. Grupo 3. ¿Quién va al agua? Nosotros, profe. Camila Fuenzalida, Roberto Correa. Ya, un segundo. Camila Fuenzalida. ¿Quién era el otro? Roberto Correa. Dafne Moreno y Natalie Serrano. Natalie Serrano. Claro, porque a ustedes les faltaba Edwin, que nunca apareció. Exactamente. Pero nosotros siempre fuimos el grupo. Usted nos agregó al compañero aquel. Así que. Pero hay que ser solidarios en la vida. En todo caso, no sé qué pasó con él. A la clase siguiente, después que ustedes disertaron, esa misma clase al final, me pidió la oportunidad de entregar el trabajo la próxima semana. Dije ya, menos nota, pero sí podía. Y disertar, ni envió el trabajo ni apareció más. Así que. Se lo perdió. Lamentablemente. Veamos si aparece de que ya. Faltarían 2 grupos. Ya, profe. Catalina Pino. Ya, grupo 4. Catalina Pino, Gustavo Lima, Francisco López, Cristian Burbano. Francisco López, me dijiste. Sí, profe. Cristian Burbano. ¿Son 4 ustedes? Sí, profe. ¿Y la vez pasada eran 4 igual? Así es, profe. Ah, Las ya. pasaron O sea, 4. hasta ahora no hay ningún grupo modificado. Ya, ¿y el grupo 5? Nosotros, profe. Ya, Carlos, te escucho. Carlos Muñoz. Dayana Arriagada, Nelson Guerrero, Francisco Quintero, Brian Sáez y Carlos Muñoz. Ya me faltaron 2. Carlos Muñoz, Nelson Guerrero, Brian Sáez y Dayana Arriagada, ¿me dijiste? Sí. Arriagada. ¿Y quién me faltó? Me habías nombrado 5. Está Dayana, Nelson, Brian, Carlos. Francisco. Yo, profe, Francisco Quinteros. Ya, perfecto. Francisco Quintero. Francisco Quintero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Todos menos el que falta. Ya, chicos, para que anoten los temas. Ok. El grupo 1 todos son de sociedades, pero van a haber diferentes tipos de sociedades. Después les voy a dar un poquito las indicaciones. Para el grupo 1 son las sociedades colectivas. ¿Ok? Grupo 1, sociedades colectivas. Grupo 2, sociedades en comandita. Tal cual como suena. Sociedades en comandita. El grupo 3, sociedades de responsabilidad limitada. Grupo 4, sociedades anónimas. Y el grupo 5, sociedad por acciones.
las repito. Grupo 1, sociedades colectivas. Grupo 2, sociedades en comandita. Grupo 3, sociedades de responsabilidad limitada. Grupo 4, sociedades anónimas. Y el grupo 5, sociedades por acciones. Profe, nosotros éramos el grupo 3. Te digo el tiro, Hola. Camila. ¿Dónde lo anoté? Ahí en el iPad. Se borró. Ah, no. El grupo 1, Joana Vázquez, Pablo Contreras, Florencia Fernández, Tania Molina, Bárbara Faúndez. El grupo 2, Cecilia Holguín, Yasmín López, Felipe Pérez, Diego Ibacache, Sebastián Leiva. El grupo 3, Camila Fuensalida, ustedes son el 3, Camila Fuensalida, Roberto Correa, Dafne Moreno, Natalie Serrano. Grupo 4, Catalina Pino, Gustavo Lima, Francisco López, Cristian Burbano. Y el grupo 5, Carlos Muñoz, Dayana Arriagada, Nelson Guerrero, Brian Sáez y Francisco Quinteros. Ya, ¿todos tienen claro el tema que les tocó? Ya, entonces recuerden, el trabajo bonito, con un índice, con una conclusión, con una introducción y con un buen desarrollo, digno de gente que está en educación superior, va a valer 3 puntos. La disertación va a valer también 3 puntos. No es necesario que sea eternamente larga, pero sí que sea concisa y no lean, por favor. De verdad no lean porque si no van a tener un 1 sobre el 3. Y la pregunta, que si es grupal, va a valer 1 puntito, independiente de quién la defienda. Ya, como son sociedades, búsquenla en base a la legislación chilena, ¿ok? Que admite 5 tipos de sociedades. Entonces, para que empiecen a trabajar ahora, mientras yo paso la asistencia, pónganse de acuerdo que entre grupos, no se desconecten, pero sí lo pueden hacer por WhatsApp, qué puntos van a trabajar de cada tema, para ver si no se están yendo por algo que no es. Y cuando ya los tengan más o menos listos, ahí me avisan. ¿Sabe qué? El grupo tal ya tenemos, de sociedades colectivas, vamos a ver esto, un concepto, la legislación, esto y esto, ventajas, desventajas, diferencias. Y otra cosa, como confío en que el trabajo va a quedar tan bien hecho, de paso les voy a dar una pista, para la solemne va a salir una pregunta de estas sociedades. Mira qué generoso, todavía le estoy diciendo qué pregunta va a salir. Los trabajos, después que me los envíen a mí, después que hagan la disertación, se los van a compartir. Todos tienen un mismo WhatsApp, ¿cierto? O sea, todos están en el grupo. Sí, O por último, uno por grupo. Sí. Ya, entonces después se van a compartir los trabajos de las diferentes sociedades. ¿Ok? Si quieren, ustedes ven cómo lo hacen, ponen un mismo representante del grupo, pero después que hagamos la disertación, ustedes se comparten como buenos compañeros, se envían las diferentes sociedades de los trabajos que hicieron los demás. Tenemos un OneDrive, profe, que puede encargar cada uno su trabajo ahí. ¿Cómo, Joana? Disculpa. O quizás se puede mandar por aquí, por el chat, como al momento de hacerlo, y como que cada uno lo puede descargar, creo. Como ustedes quieran. O si quieren ponen un representante por grupo y se lo distribuyen a esa persona y esa persona lo distribuye a los 5. Como ustedes quieran. No hay inconveniente. Profe, como le decía, tenemos un drive en el grupo que se puede subir información. Ah, perfecto. Entonces súbanlo ahí derechamente. Mira, qué gente tan Cierto, organizada. me había olvidado eso. Sí. Muy bien. Ya lo suben por ahí, pero una vez que ya hayan terminado las disertaciones. Si terminamos el jueves próximo, a partir del viernes, ustedes pueden compartírselo. ¿Alguna duda, consulta del trabajo? Yasmín, disculpa, te escuché muy entrecortado. ¿Me estás preguntando por la fecha de entrega? Ya, mira, lo que entendí es que estabas preguntando cuándo se va a disertar. La entrega es hasta el miércoles, como la otra vez, sin prórroga, la que lo enviaron el jueves. Y la disertación es la próxima clase va a ser la disertación. Entonces lo ideal es que estén conectados a la hora para que comencemos. ¿Cuántos puntos, profe? En total,
O sea, para la disertación, ¿cuántos puntos tenemos que tomar? ¿Unos 3, 4? Es que va a depender de los puntos que ustedes vean. Ya. Porque obviamente tiene que estar un artículo del código donde aparezca, un concepto, pueden poner ventajas y desventajas. Ya, ok. Que la persona que los escuche tenga una noción de, ya, me explicaron bien qué son las sociedades anónimas. Ya sé cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, dónde está, cuáles son lo esencial que debo saber. Ok. Ya, entonces... Profe, ¿el tiempo estimado de las presentaciones cuánto es? ¿Cuánto es de nota o cuándo es de día? Tiempo de disertación. No sé si me escucha, profe. Es que se te escucha algo de fondo como que fuera un televisor, pero si quieres te respondo las dos. Mira, el trabajo tienen que entregarlo hasta el miércoles. Miércoles en la noche no hay problema, pero hasta el miércoles. La disertación va a ser el jueves. Y si preguntas por la nota, el trabajo que ustedes me entreguen va a ser evaluado sobre 3 puntos. La disertación que tú hagas va a ser evaluada sobre 3 puntos y la pregunta global va a ser evaluada sobre 1 punto. En total son los 7, que va a ser la nota equivalente. Me estás preguntando por el tiempo. Somos 5 grupos, 5, 4, 20, que no pase de 15 minutos cada grupo. Así desde que partieron, entre 15 y 20, ya con las preguntas. Recuerden no leer la PPT y un trabajo bonito, bien hecho. Ya, mientras siguen dividiendo, si no hay más ¿Profe? preguntas, dime, Camila. En el control 1, cuando mandamos el trabajo, usted hizo como una retroalimentación y por eso tuvimos el comodín de enviarlo al día siguiente. ¿Vamos a tener retroalimentación si lo mandamos antes del miércoles en la noche o no? Mira, qué negociante, ¿eh? O sea, retroalimentación en cuanto a decirle, esto está muy si va a flaquito, estar está muy poquito. Sí, porque si va a estar en modo Mr. Burns, entonces... Claro, si está muy pobre. Piedad. Ya. Ok, siempre y cuando sea antes de la fecha de entrega. Okay. Ojo, que estoy haciendo un diplomado en educación superior y me enseñaron una herramienta que no conocía, se llama Plagium. Yo no tenía ni idea qué era. Ustedes la pueden buscar en internet. Tú copias el trabajo que te envía el estudiante, lo agregas a esa plataforma y te dice la similitud. Si fue algo copiado textualmente, fue un copy-paste, te aparece y te aparece el archivo donde estaba. Y yo, mira, qué interesante. Pero yo sé que mis estudiantes de comercio exterior no van a hacer eso, van a parafrasear, lo pondrán el concepto entre comillas, y después ellos con sus palabras lo explicarán. Yo ni siquiera voy a ocupar el plagio porque confío en ustedes. Yo creo, profe, que hay métodos, pero gracias por el aviso. Muy bien. Pero modo Frankenstein armado entre 5 personas, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo? No sé. Modo Frankenstein armado entre 5 personas, no. Algo medio extraño, yo creo que saldría en plagio. Pero tú dices en cuanto al trabajo, no, pero se ponen de acuerdo. Mira, tú vete al tema, por eso es que quiero que dividan los puntos. Entonces, cada quien se divide los puntos y después, como compañeros, antes se los enseñan entre ustedes y dicen, no, mira, ¿sabes qué? Esto creo que está muy mal, esto lo copiaste, ustedes mismos son sus propios filtros. Ok. Súper. Estamos revisando los puntos, profe, y se los indicamos. Ya, perfecto, Tania. Ya. Sigan revisando, cualquier duda me la hacen saber y yo les voy a ir colocando la asistencia, que creo que vinieron todos.